porque tuve un error, ¿verdad? Quizá por rasgos míos codependientes, no, quizá por rasgos míos codependientes que tienen que ver con el caos y con la estructura. Pero bueno, estoy aquí para compensar, digamos, ese día que no estuve con ustedes y agradecerle a Jen que me ha tenido paciencia para coordinar y que el día de hoy esté aquí, ¿no? Es un excelente servicio que ha hecho. Y también estoy muy sorprendido pensé que a las 7 de la mañana iba a haber 5 o 10 personas máximo. Me encanta que haya tanta gente ya ahorita en la Semana de Unidad. Muchas felicidades a todo el grupo. Este, Qué increíble que estén cumpliendo un año y con una membresía tan amplia. Y por otro lado, veo que bien están coordinadas cómo empezó este fenómeno la mayor parte del tiempo en la pandemia, ¿no? Ante el famoso encierro, pues la necesidad de continuar nuestra recuperación. Entonces, me doy cuenta que bien organizadas están pues bueno, se nota y se siente la energía de un grupo que está trabajando y de un grupo en donde efectivamente hay un espacio para trabajar la codependencia y bueno, no me queda más que expresar mi cariño, mi admiración por ustedes y bueno, desearle a María que si se identifica con esta problemática, pues es un espacio seguro. Como escuchaste en las tradiciones, se habla de que nuestra esencia, la base es nuestro anonimato. Entonces, ese anonimato nos protege para que podamos realmente hablar de nuestra intimidad, de nuestras emociones, de lo que nos va sucediendo con el objetivo de sanar lo que ahorita voy a explicar que es la codependencia, ¿no? Entonces, pues digamos, con toda esta introducción, les quiero agradecer que estén aquí presentes. Les voy a contar más o menos cómo voy a recorrer en estos 50 y tantos minutos, ¿no? Casi 60 minutos, digamos, el recorrido de lo que voy a trabajar para que tengan un mapa mental en su mente, valga la redundancia, de lo que voy a tratar. Y de esta forma, pues sepan cómo qué sigue, ¿no? Miren, la plática se llama los patrones de codependencia y su relación con el autosabotaje, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estos patrones, qué es la codependencia, obviamente desde mi perspectiva individual, primero como compañero de grupo, después como terapeuta y como investigador y en todos estos años de clínica que tengo, tratando a la población codependiente, a la población adicta, que en realidad son sinónimos, todos los codependientes somos adictos. Evidentemente lo que pasa es que la diferencia es que tenemos adicciones distintas a nuestra contraparte, es decir, a la parte que nos trajo al grupo, la otra persona que de alguna manera generó una pelea, una problemática de violencia, pero eso no quiere decir que los codependientes no tengamos un problema de adicción. Entonces, básicamente voy a explicar precisamente todo esto al inicio y también voy a agregar algo importante que forma parte de mi investigación actual, que tiene que ver con el origen de la codependencia, o sea, qué causa que una pareja, que es la base de una familia, comience un proceso de destrucción, ¿no? De hecho, sabotaje voy a hablar sobre todo cuando ya la gente entra al grupo, porque antes de entrar a un grupo o entrar a un proceso de conciencia y de entender que es esta enfermedad, pues no podemos hablar de autosabotaje porque en realidad más bien es un entrenamiento que tenemos para destruirnos. Y eso es lo que voy a explicar en esa parte de cómo en el nombre del amor practicamos el antiamor y nos destruimos. Primero la pareja y después vamos contagiando a los hijos y ellos van aprendiendo, digamos, en esta cadena de situación a destruirnos, a ponernos el pie y cómo llegamos a un grupo y puede empezar un proceso de recuperación con estas características que voy a hablar de la codependencia. Y ahí voy a empezar a hablar del proceso de autosabotaje dentro del grupo, es decir, ya en el proceso de recuperación. Porque ya cuando yo tengo elementos de conciencia, cuando ya conozco la enfermedad, cuando ya tengo herramientas como una madrina, como un programa estructurado, y aún así sigo practicando secretamente lo que nos lleva en este caso a la destrucción dentro de un grupo, eso ya se llama autosabotaje, porque ya es una lucha de una parte consciente. En pocas palabras, es como la analogía de Adán y de Eva, ¿no? Del Génesis antes que tuvieran conciencia, en el sentido de comer esa manzana, ¿no? De la serpiente, antes de eso eran inocentes, no sabían, digamos, en ese sentido, se puede interpretar así el Génesis.
Y cuando finalmente Dios los castiga precisamente por haber roto con ese valor, se vuelven conscientes en ese sentido y esa conciencia ahora constituye la condición en la que antes no sabía, era inocente. Al cruzar esta puerta y empiezo a entender qué sucede, pues entonces tengo esta posibilidad de autosabotearme, ¿no? Y bueno, la intención no es para cacharlas ni para decir están saboteando, no, simplemente voy a hablar de los procesos naturales que se dan porque el proceso de conciencia es paulatino. La recuperación va de una manera dialéctica, es decir, va creciendo poco a poco, pero dialéctica quiere decir que va dando círculos y cuando vamos en la parte de atrás del círculo, sentimos precisamente esta condición de regresar a los viejos patrones. Hoy el pensamiento del día nos da luz en ese sentido para conectar con algo superior, porque desgraciadamente el proceso no es lineal, es decir, va a haber momentos en que nos sintamos aún más desconectados, aún más confusos, aún más miserables que antes de llegar a un grupo. Y esa es la razón por la cual es muy importante que podamos compartir las experiencias de lo que es atravesar el grupo y también de la oportunidad de no cometer grandes errores y perder tiempo a lo largo de la recuperación. ¿Cómo perdemos tiempo? Bueno, teniendo las herramientas y no enfrentando de alguna manera la identificación consciente de este autosabotaje que significa más otra cosa que yo sigo practicando la codependencia de estos rasgos y eso es lo que, digamos, la segunda parte de la conferencia donde voy a hablar de cómo viene este autosabotaje. Esto va a permitir, sobre todo para Mariel o la gente que tiene poco tiempo, entender el proceso de qué es estos patrones codependientes, de dónde vienen y después cómo se manifiesta el autosabotaje en el grupo. Y la última parte tiene que ver con qué puedo hacer cuando identifico que tengo este sabotaje y cuáles son algunas herramientas para salir de ello, ¿no? Y después vendrán, pues bueno, ya las preguntas y todo, ojalá y existan. Les sugiero que vayan apuntando en la manera en que voy platicando, si hay cosas que les inquietan, que tienen parte de su experiencia, que tienen alguna duda o que no están de acuerdo, porque evidentemente no vengo a traer la verdad, simplemente es mi experiencia, pues bueno, que lo puedan ir anotando para que al final que sea también muy rico la parte de preguntas y respuestas. Bien, esa sería la manera en la que voy a trabajar el día de hoy y bueno, vamos a comenzar. Bien, la codependencia es algo que es difícil de trabajar, de estudiar, porque tiene que ver con el poder, ¿no? El poder es algo que no se habla, digamos. Yo creo que yo asociaría el fenómeno del poder al alcoholismo, ¿no? O a las adicciones que hay dentro de las familias o dentro de las organizaciones. Es obvio que estamos haciendo un uso del poder y es obvio que estamos haciendo un mal uso del poder, pero es tabú, ¿no? Es decir, un lugar codependiente es un lugar donde no se habla de cómo ejercemos el poder, pero el poder lo ejercemos. Ahora bien, el poder, como el filósofo Nietzsche descubrió, es algo que es natural que los seres humanos necesitemos expandirnos y ejercerlo. En otras palabras, no habría nada de malo con usar el poder porque más bien la gran pregunta es, ¿qué hago con el poder que tengo? ¿Cómo lo uso y cuáles son los fines para los cuales lo uso? El poder se manifiesta desde la amiba hasta nosotros que somos, digamos, como la parte más compleja y sofisticada del universo en relación a la complejidad de nuestro cerebro y la complejidad de nuestra organización social, de nuestra sociedad tan compleja, ¿verdad? Pero desde la amiba, en realidad, la necesidad natural de querernos expandir es algo que se ha encontrado que es nuestra esencia. Y es una esencia positiva, porque evidentemente para conseguir el alimento necesitamos expandirnos. Es decir, necesitamos, por ejemplo, aprender habilidades una vez que salimos, digamos, de la protección materna, los mamíferos, por ejemplo, o las aves inmediatamente. La necesidad de expansión tiene que ver con expandir el conocimiento, ¿no? El conocimiento de la vida acerca de cómo sobrevivir. Y esa expansión es algo que cuando no lo tenemos nos da mucha vergüenza. No sé si las amibas sientan vergüenza, pero lo voy a hablar desde el humano. Nos da mucha vergüenza no tener esas habilidades, ese conocimiento que nos expande, que nos hace sentir poderosos. Sin embargo, cuando los tenemos y vamos adquiriendo, el poder es algo adictivo, es algo delicioso. Por ejemplo,
no sé, a alguien que le haya costado mucho trabajo hablar inglés y lo necesite, digamos que la frustración, la vergüenza quizá a lo mejor de perder una oportunidad o de entrar a un trabajo donde me doy a entender, pero finalmente me voy dando cuenta de esta realidad que está en mi poder limitado, pues llegar finalmente, quizá me despidieron de esa empresa, tomé un curso, me sometí, me subordiné, digamos, a este aprendizaje hasta que finalmente expandí mi ser en esta área de hablar un idioma extranjero que me permite tener mejor salario. O sea, cuando finalmente me doy cuenta que hablo inglés, la sensación de poder es algo realmente súper intenso. Es algo no nada más placentero, ¿no? Sino que tiene que ver con algo que tiene que ver con esta voluntad por vivir, este poder que nos expande y que nos lleva a decir, bueno, ya hablo inglés, ahora quisiera ser experto en tal cosa, ya ahora quisiera aprender esto. Entonces, esta voluntad de poder, este deseo de expansión del poder, pues evidentemente no es algo lo que gracias a eso hemos logrado tener todo lo que tenemos y tener una sociedad con una tecnología muy avanzada, ¿no es cierto? Y en ese sentido el poder no tendría ningún problema. El problema es que algunas organizaciones eh, usan el poder para abusar de los demás. Y entonces ahí estamos hablando ya de organizaciones codependientes, en donde algunos integrantes de la familia, de la organización, del trabajo, de la iglesia, de los sectores, se apropian del poder y usan ese poder para beneficiarse, en este caso, pues de la buena voluntad y del trabajo de las demás personas. Eh, la codependencia no es otra cosa que una vez que las personas que son abusadas dentro de una organización se van resintiendo, se van organizando y llega un momento dentro de esta historia de la organización que evidentemente este sistema de amo y esclavo que caracteriza a la codependencia genera dos cosas: un resentimiento en las personas que son sometidas, de las cuales son abusadas, y genera una organización natural para quitarle el poder a las personas o a los miembros que están abusando del poder. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones históricas, ¿no? Como las grandes revoluciones, las situaciones que han pasado en todos los países de una serie de dictadores, ¿verdad? De una aristocracia, pues, literalmente de unos bribones que abusan de otros, es cuestión de tiempo en que la organización de la otra parte va a llegar a través del resentimiento, a través de no tener acceso a los recursos y no poderme expandir, y eso va llevando a que empiece a establezca una lucha de poder, ¿no? Es decir, los que no tenemos vamos a tratar de quitarle el poder a los que tienen y de alguna manera la codependencia, mientras no es tratada y mientras no es intervenida, vamos aprendiendo que en realidad cuando se da finalmente esta cuestión de que logramos quitar a las personas que tienen el poder y nosotros lo adquirimos, eh, mientras no tenemos un proceso de recuperación para entender qué es este poder y cómo podemos expandirlo para ayudar a expandir a otros y para que todos crezcamos, normalmente lo que hemos aprendido, en especial, ustedes conocen a Pia Melody, que es una de las grandes investigadoras, practicantes de la recuperación de la codependencia, ya la ha estudiado y se da cuenta que los que no teníamos el poder, la codependencia consiste en que ahora nosotros vamos a abusar del poder y vamos a someter a quien abusó de nosotros. Por lo tanto, la codependencia podríamos decirlo como un abuso constante, un sistema en donde el objetivo es tratar de beneficiarme, ¿no? Y abusar de las personas que están a mi alrededor. Eh, ¿Qué es lo que busca el sistema codependiente? El sistema codependiente busca la destrucción de la organización, busca que desaparezca, digamos, en este caso, la organización. Eh, es muy duro, pero en realidad esa es la función del sistema codependiente y lo va logrando a través de los años y a través de diferentes generaciones. Un síntoma inequívoco de esta condición es la desaparición de grandes empresas, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? O de empresas familiares, por ejemplo, que tenían un gran futuro, que tenían la posibilidad de crecer, de profesionalizarse, digamos, y de buscar el objetivo de expandirse, hablando de este poder, y digamos que los padres que generaron a lo mejor esta riqueza o esta marca, etcétera, normalmente en esta situación de la lucha de poder que tienen entre los esposos, que tienen la compañía, y la destrucción que van viviendo a través de las infidelidades, a través de la no profesionalización del lugar
y de cómo los hijos no van valorando ni se van preparando. Normalmente las siguientes generaciones sabemos, por ejemplo, sabemos que el 90% de las empresas son familiares en México y también sabemos que la mayoría desaparecen literalmente por una cuestión de que son, digamos, si contrataran un consultor que supiera de codependencia, como lo es Ann Wilson Shaef, que ella se especializó, también es una de nuestras grandes mujeres que ha trabajado la codependencia, y ella se fue a la rama también de las organizaciones, y en los diagnósticos que ella hacía era precisamente la cuestión en cómo el poder no era horizontal, no se iba compartiendo, ¿no? Sino digamos, en ese sentido, pocas personas se beneficiaban de ese poder y la explotación y de alguna manera la condición de abusar de esa confianza de los que de alguna manera estaban sometidos fue generando, en este caso, la desaparición de grandes, de empresas que crecieron y que desaparecieron y que el día de hoy ya no están. Ahora, si pensamos en este sistema de destrucción generacional en la familia, un síntoma inequívoco es precisamente la condición de no querer tener hijos eh, o de alguna manera lamentar haberlos tenido. Eh, Toda esta condición de no ver un equipo, una organización como una posibilidad de crecer y de expandirnos, sino al contrario, de estarnos cuidando de los demás, de no confiar de los demás, de resentirnos con los demás, de dejarles de hablar a los demás, de trabajar en contra de los demás, es lo que va constituyendo, digamos, los grupos codependientes, ¿no es cierto?, que se dan en las organizaciones. Esto es importante que se los pueda aclarar porque cuando yo trabajo codependencia y empiezo de alguna manera a hablar de lo que me pasó en mi familia, muchas veces no tengo como la claridad de lo que es un sistema y de cómo opera un sistema, ¿cierto? En este caso, los sistemas codependientes son sistemas cerrados que no permiten la influencia de información que expanda el sistema, sino que evidentemente cualquier información que cuestione el sistema va a ser reprimida. De tal manera que personas que de alguna manera traigan una idea de expandir el poder para compartirlo, pues son amigos que evidentemente voy a tratar de alejar de mis hijos, son amigos que voy a tratar de alejar de mi pareja, ¿no? En el sentido de inconscientemente perpetuar un sistema en donde si yo soy el que me beneficio del poder, yo como padre de familia, si tengo las ventajas y por ejemplo, yo si puedo salir en la noche, si puedo llegar a las horas que yo quiero, por ejemplo, si mi esposa evidentemente no le permito, si lo ha intentado pero le he hecho un escándalo, es decir, si yo voy controlando, digamos, toda esa condición y voy abusando de los privilegios que tengo, evidentemente es la manera en la que se da esta condición del abuso del poder y lo que ha estudiado precisamente la ciencia de las relaciones a través de diferentes disciplinas, en el caso de la codependencia, es cómo evidentemente los demás integrantes, tanto mi pareja como mis hijos, se van resintiendo y van adquiriendo poder hasta que finalmente van a agredirme también, a generar esta lucha de poder que se da no nada más, yo digo ahora organizaciones codependientes porque un grupo de amigos también se puede generar una cuestión de que uno de los dos o tres amigos sean los que controlen al grupo y de alguna manera se beneficien de esa condición. ¿En qué se pueden beneficiar? Bueno, en los grandes arquetipos que todos buscamos, ¿no? El dinero, el sexo, eh, el poder, evidentemente, lo podemos usar para tener mayores favores sexuales, para conseguir dinero, para de alguna manera sí expandirnos porque es una necesidad natural, pero el problema es a costa de qué lo estamos haciendo y cómo estamos usando a las personas. Ah, yo recuerdo hace muchos años cuando entendí esta cuestión del poder en los primeros talleres que hacía, tenía mucho que ver con la cuestión de que pudiéramos hablar quién tenía el poder en nuestra hogar, ¿no? ¿Quién tenía el poder en nuestra casa? ¿Cuáles eran quien imponía las reglas? ¿Y quién tenía beneficios sobre los demás, ¿no? Para poder entender esta condición de este sistema natural de abuso. Natural porque se va estableciendo, es decir, cuando nacemos ya están establecidas las reglas y es natural que unos integrantes abusen de otros y va a ser cuestión de tiempo que los hijos van a crecer, se van a preparar y el conocimiento pues va a ser precisamente para pues impedir esta condición de poder. Eh, ¿Cómo nos va afectando de alguna manera esta condición de crecer en hogares o tener trabajos en donde nuestra creatividad, nuestra energía,
la ocupamos para defendernos de un ambiente hostil, ¿no? Em, bueno, nos va afectando, desgraciadamente, a través de dos cosas. Lo primero son los eventos fuertes, las situaciones donde hubo golpes, donde hubo situaciones realmente explosivas. Pero lo que se ha investigado, que es realmente lo que nos daña a los que vamos creciendo en nuestros ambientes, es un sistema gobernado por reglas de quien tiene el poder, que son reglas opresivas y que son reglas que de alguna forma van generando que la creatividad que yo tengo como niño cuando voy creciendo, la necesito ocupar para defenderme, para sobrevivir, para tener formas de encontrarle un sentido a la vida. Eh, es muy penoso porque muchas de las condiciones que pudimos haber establecido y elaborado desde esta creatividad que tenemos, de esta energía de vida, se va empleando en entender, en saber cómo nos vamos a defender, ¿no? Cómo de alguna forma nos podemos fugar, se ha encontrado que la manera de que nos va afectando está pautada ya y está organizada de acuerdo a los integrantes de la familia, o en un trabajo también está establecido. Esta afectación se manifiesta en roles disfuncionales que tienen que ver con que entre todos los integrantes vamos a tratar de lograr que la familia sobreviva, que la empresa no se destruya, pero el problema es cómo hacer roles rígidos. Evidentemente se va a generar una condición en donde el poder está todo revuelto. Por ejemplo, hay un integrante de la familia que se va a encargar de generar autoestima dentro de la familia a nivel exterior y que va a permitir que de alguna manera no se sepa lo que está pasando dentro del hogar o dentro del trabajo. Y esta persona se le llama el héroe, que son personas que sacrifican de alguna manera todo lo que es diversión, esparcimiento, disfrute de la vida y están enfocadas, digamos, en generar esta autoestima a través de convertirse en personas como héroes, ¿no? Es decir, los que de alguna manera ya cuando están trabajando, los que aportan la mayor parte del dinero, los que sacrifican su tiempo en aras que los demás, por ejemplo, que alguno de los hermanos estudie. El problema es que otro de los roles en esta situación de poder va a ser lo que se llama el rebelde o el problemático o el chivo expiatorio. Y puede ser mi hermano, puede ser mi hermano. Y este rol pautado que va a generar precisamente esta cuestión de caos, se va a dar a través de alguien que empieza a no entrar a clases, a tener fracaso escolar, a empezar a drogarse desde muy pequeño, ¿no? Más o menos el inicio del consumo de sustancias, ahora cada vez se va reduciendo, ahorita está entre los 11 y los 12 años el inicio. Evidentemente, cuando ese hermano o esa hermana ya tiene 16, 17 años, ya está en una adicción rampante y no sabemos cómo el sistema se organizó para que sea un integrante que representa en este caso la culpa y lo que todos consideramos como el problema familiar para que los demás podamos refugiarnos, digamos, en los roles rígidos que también tenemos y estar ahí. Por ejemplo, está la princesita de papá, que es otro rol en donde pues la niña va complaciendo al papá, ¿verdad? Va complaciendo todo. Entonces, si el papá es alcohólico, pues conforme vamos creciendo, si soy el príncipe de mamá o soy la princesa de mamá, son roles que se han encontrado también, es una incondicionalidad, aunque mi papá, por ejemplo, si yo estoy de alguna manera en ese rol, voy justificando su alcoholismo, sus infidelidades, y es cuestión de tiempo en donde esta situación de la identificación por el rol que tengo con diferentes actores que abusan del poder, evidentemente los hijos va a llegar un momento en que va a explotar esta condición de caos, sobre todo cuando empecemos en nuestras propias relaciones, conforme vamos avanzando en el tiempo y vamos entrando a la secundaria, a la preparatoria, y entonces ese deseo de expandir nuestro poder, en este caso yo como varón, de tener una novia, me doy cuenta de que todos esos daños que he tenido me van llevando a que al querer expandir mi poder y disfrutar la vida y tener una novia, me doy cuenta que tengo ataques de pánico cuando me acerco a alguien que me gusta, que tengo una inseguridad flagrante, que de alguna forma empiezo a utilizar estrategias que he visto para finalmente lograr tener esa novia, pero empiezo a generar situaciones de abuso, de no decir la verdad, de alguna forma utilizar las sustancias para lograr mis objetivos. Entonces,
esta condición que vamos observando en el desarrollo de las familias, ¿verdad? Como personas codependientes es cómo han abusado de nosotros y cómo vamos aprendiendo a abusar. ¿Por qué? Porque el estado natural, la pulsión de vida es hacia expandirnos, hacia lograr tener una novia, un novio, hacia lograr tener, triunfar en la academia, en poder tener una carrera, en poder tener un coche, un departamento, poder viajar, poder tener relaciones como todos sanas y amorosas. Y bueno, la codependencia es este caos en donde nos vamos refugiando sobre todo en aquello donde somos buenos, pero vamos de alguna manera quedándonos en este analfabetismo funcional. Es decir, me especializo simplemente en la cuestión de una actividad humana en donde soy bueno y eso es lo que me va dando autoestima y lo que me va permitiendo sobrevivir. Bien, ¿cómo se origina esta codependencia? O sea, porque pocas veces nos preguntamos de dónde viene. O sea, ¿por qué nacemos en familias en donde ya están establecidas estas pautas y estas reglas? Por ejemplo, cuando yo nací, ya estaba totalmente establecido que en esa época mi padre abusaba de mi mamá, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Bueno, pues él que tenía los privilegios, él bebía dentro de la casa, él, todos estábamos organizados como fuimos creciendo, digamos, para poder proteger su manera de consumo y de alguna manera las reglas que él ponía e imponía, ¿no? Sobre todo imponía en el sentido de cómo se alteraba y cómo finalmente se tornaba violento cuando finalmente no se daban las cosas como él quería. Eh, ya nací así, es decir, mis hermanos y yo nacimos así en esa condición de sentir mucho miedo cuando él vivía y de alguna manera refugiarnos y buscar maneras de lidiar ante esa condición de cuando él llegaba en la noche. Pues bueno, y así conforme fuimos creciendo, fuimos adquiriendo ciertas habilidades, cierto sentido a la vida para ir expandiendo este poder, pero evidentemente esta condición del consumo cotidiano y de la situación del alcoholismo de mi padre que crecía, no sabíamos, digamos, cómo era una enfermedad y simplemente pensábamos, como yo creo muchos de ustedes en la situación en la que crecieron, que así era la vida, que así nos había tocado y que pues bueno, tratábamos de ser felices y de expandirnos a través de esta condición. No sabíamos todo esto que les estoy contando a través de mi proceso, primero como la primera vez que crucé un grupo y después como investigando precisamente esta condición. Yo tengo la gran satisfacción hace 20 años que encontré en una librería de viejo un libro de Pia Melody, fui el que traje junto con unas personas, digamos, el grupo de Vive tu propia vida en esa etapa, pues nos dimos cuenta que esta mujer escribía precisamente esta condición que ahora le estoy tratando de esta manera tan clara de cómo la codependencia es un fenómeno del poder. En esa época leíamos a Melody Beattie, que es, digamos, de las pioneras, pero Melody se quedó en esa época únicamente en esta condición de señalar, en este caso, a quienes tenían el poder, que en este caso, por ejemplo, eran los que abusaban del alcohol. Pero en realidad lo que aporta Pia Melody, y es algo que una serie de personas, que muchos de ellos nos convertimos en terapeutas, algunos no, pero lo que nos dimos cuenta es captar el mensaje de ella que los que no abusábamos del poder y no teníamos la adicción a sustancias, en realidad ese resentimiento conforme íbamos creciendo, porque evidentemente cuando yo quiero relacionarme íntimamente, cuando quiero tener una novia, cuando quiero tener amigos, cuando quiero de alguna manera expandir ese poder y disfrutar de la vida, eh, pues fue un caos terrible, ¿no? Es decir, un fracaso total, relaciones truncas y yo empezar a lastimar también a las relaciones, este, a las personas con las cuales me relacioné en todos los sentidos, ¿no? De amistad. En mi caso, por ejemplo, yo me refugié tuve el rol del héroe. Otra de mis hermanas tuvo el rol del hacedor, que es la que se encargaba toda esta parte del mantenimiento, ¿no? De la casa, de que funcionara, de ayudar a mi mamá, porque mi mamá era como una niña. Mi mamá en este sentido, pues le tenía terror a mi papá y se fue aniñando. Entonces esta hermana era la que hacía como en el rol de hacedora que las cosas funcionaran. Y en mi caso, pues me trataba de llevar autoestima. ¿Cómo? Pues tuve facilidad para la lectoescritura y pues bueno, sacar excelencia y sacar estos dieces y que fueran a las ceremonias.
y de alguna manera como que era la esperanza de quien iba a estudiar dentro de la casa para poder de alguna manera llevar esa condición, pues fue el rol que me tocó a mí vivir, ¿no? El problema de estos roles es que son rígidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dos de mis hermanos les tocó el rol de los rebeldes, en este caso de la parte caótica de la familia, y pues evidentemente yo no podía, por ejemplo, saltarme una clase. No es que no pudiera, pero era algo dentro de mi rol que era inconcebible dentro del rol pautado que ya tenía dentro de la familia. Entonces, estoy compartiendo esta parte de mi historia para que esta parte teórica al principio de cómo se maneja el poder, cómo finalmente los que no bebíamos, como en mi caso mis dos hermanos, pues empezaron a beber con mucha fuerza, yo no bebía y en ese sentido, el primer enfoque de codependencia de Melody Beatty fue de alguna manera agruparnos para defendernos de quienes bebían. Y no critico a Melody Beatty porque evidentemente fue la primera etapa de codependencia en los años 80 del siglo pasado, en donde evidentemente tuvimos los que no bebíamos, los que no nos drogábamos, los que no, de alguna manera estábamos aterrorizados por la cuestión violenta de la otra parte, que en este caso lo representaban mi papá y una de mis hermanas, eh, pues los otros evidentemente empezamos a generar otro tipo de adicciones que tuvo que ver con, en mi caso, por ejemplo, con la superioridad, con la santurronería, con la cuestión de sentirme superior, ¿no? Y de tratar de humillarlos y tratar, evidentemente, en la medida que fui adquiriendo poder, de cobrarles facturas a esas personas, ¿no? Y fue un caso muy triste porque en la medida que fuimos adquiriendo poder y mi papá fue envejeciendo, pues le fuimos quitando ese poder hasta que finalmente en esta situación en donde la codependencia es una lucha de poder, pues lo dejamos evidentemente como un cero a la izquierda y le quitamos poco a poco todo ese poder que cuando estábamos chicos y mamá aniñada, pues evidentemente no teníamos esa oportunidad. Eh, pero eso es lo que nos damos cuenta, que los que nos sentimos buenos, los que nos sentimos de alguna manera, la parte que no nos metemos una sustancia y alteramos el estado de conciencia, en realidad a través de esta humillación que vamos viviendo, de estar sometidos totalmente a la égida del poder de quien tiene el poder, pues es cuestión de tiempo que vamos a generar nuestras adicciones y vamos a cobrar cada factura, una por una, de lo que vivimos durante muchos años, ¿no? Obviamente pues le estoy hablando ahorita en esta situación de comprimir el tiempo, ¿no? Pero fueron a través de tantos años en donde esta condición se dio. ¿De dónde viene la codependencia, no? ¿Qué produce estos comportamientos, como el caso de nuestra familia, que nos fuimos saboteando? Ninguno acabábamos la carrera. Justo cuando yo estaba a punto de terminar la carrera, faltando ya 2 semestres, me salí de la carrera. Y lo que vamos viendo es por qué tomamos esas decisiones, ¿no? ¿Por qué de alguna manera nos vamos saboteando y poniendo el pie? Y lo que vamos encontrando es que es un sistema que está gobernado por reglas. Y esas reglas están enfocadas precisamente en no hablar de lo que está pasando y en de alguna forma establecer una cuestión de reclamos dentro de las organizaciones. Esto va sucediendo que cuando, por ejemplo, yo dejé mi carrera, pues muchos amigos me dijeron, Guillermo, ¿qué te pasa? O sea, no, yo voy a regresar. No vas a regresar si tú estás súper bien, si finalmente tienes un futuro, te ha costado tanto trabajo. Pero no, en realidad la semilla, digamos, en este caso de ponernos el pie, porque nos tiene que costar mucho la vida a los codependientes, de alguna manera no nos debe de gustar la vida, ¿no? Para que finalmente esta destrucción de nuestro sistema y este desmembramiento de nuestra familia se vaya produciendo, pues evidentemente tenemos que actuar cada uno de los integrantes en este sentido. ¿Qué la produce? Yo me he puesto a estudiar desde hace algunos años cuál es la matriz de donde vienen cada una de las familias de las que estamos aquí, se parezca a más o menos la historia. Y fíjense que tiene que ver con una condición de un modelo individualista, narcisista totalmente, que opera a nivel de un grupo de personas y un grupo de familias que se han beneficiado históricamente a lo largo de los años. Al sistema individual, eh, le conviene de alguna forma que nosotros estemos gastando demasiado dinero en tantas cosas relacionadas con nuestras adicciones. Este sistema se caracteriza sobre todo diciendo que las relaciones humanas no son importantes en la vida de un ser humano. Son una especie de apéndice, son como una carga.
Y estas relaciones en realidad no debemos de confiar de las personas, es lo que dice este sistema. Y en ese sentido, si no podemos confiar con las personas, la única que podemos confiar es de nosotros mismos. Entonces, el sistema individual, y no quiero hablar de sistema capitalista porque en el socialismo sucede igual, es decir, es un sistema que fomenta el individualismo y la autosuficiencia. Y este sistema tiene el objetivo de demostrarnos que las relaciones son basura, ¿no? Que las relaciones humanas, las relaciones que establecen, por eso es importante, entre más conozco a los humanos, dice el refrán, más quiero a mi perro, porque lo que está mostrando es que un perro sí es alguien en que podemos confiar, ¿no? Es alguien que nos va a dar una constancia, pero los humanos somos basura, somos volátiles. am, ¿cómo vas a confiar y cómo vas a depender de alguien que tarde o temprano te va a poner el cuerno? ¿No? ¿Cómo vas a confiar en alguien que tarde o temprano va a hablar de esa información tan importante, socialmente la va a decir acerca de la información importante de tu empresa? Si uno de tus primos, por ejemplo, o tu hijo forma parte de la compañía. O sea, ¿cómo confiar si finalmente la vida nos ha mostrado, sobre todo a los codependientes, que no podemos confiar, que tarde o temprano nos vamos a arrepentir de haber entregado nuestro corazón y nuestro amor a otro ser humano en el que habíamos confiado? Pero lo que les quiero decir es cómo el sistema nos va generando a través de nuestras experiencias, en este caos que vamos viviendo, un caldo de cultivo en donde no confiar es una cuestión social y es una cuestión en donde la cultura va generando esta condición. Ahora, ¿cómo lo logra? Básicamente a través de manipular dos fuerzas de la vida muy importantes que son la necesidad de reconocimiento, ¿verdad? Y la necesidad de autonomía. Este sistema que es la matrix, la matriz, va dándose cuenta que los seres humanos necesitamos dos elementos para expandir nuestro poder. La, el reconocimiento de los demás, y el reconocimiento entra a una parte del amor, pero también es el reconocimiento de que soy alguien valioso a nivel laboral, como contribuyendo en este caso a al mejoramiento de la sociedad, es decir, y por otro lado necesito, aparte de ese reconocimiento, la autonomía. Y la autonomía tiene que ver con aquello que fuera de mi ámbito familiar, fuera de mi ámbito de pareja, yo me conecto con otras personas, con otros proyectos en donde ellos no están incluidos. No sé, una actividad autónoma puede ser la lectura de un libro en donde estoy con mi familia, estoy con mi pareja y puede ser que lo compartamos y leamos el libro juntos, pero muchas veces no tenemos los mismos intereses y entonces esa autonomía es importante que yo pueda sentirme sin ansiedad para leer mi libro. Otro ejemplo de autonomía puede ser el hecho de tener amigos, de salir con ellos, de compartir, por ejemplo, amigos terapeutas para compartir modelos de tratamiento, para tomar una cerveza juntos, para celebrar de alguna manera la inauguración de un centro de alguno de ellos. Eh, Puedo incluir a mi pareja y a mis hijos, ¿no? Mi familia, pero en muchas ocasiones no. Entonces, estas dos fuerzas que son el reconocimiento y el cariño de la gente que me quiere, lo que se ha encontrado, fíjense, en la naturaleza humana es que este reconocimiento no me lo puede proporcionar nadie más que la gente que me ama y me rodea. Claro que el sistema va a ocultar eso y te va a decir que tú te puedes dar ese reconocimiento y que tú puedes ser feliz sin los demás. Observen cómo el sistema en realidad choca con nuestra naturaleza humana al prometernos que alguien puede ser feliz aunque todo su medio, es decir, su pareja, sus hijos, sus padres y las personas que trabajan con él, sean malditos. No importa, o sea, tú puedes ser feliz. Pero la realidad es que la investigación social, la investigación de la ciencia social nos va mostrando que todo nuestro sentido de valía proviene del exterior y eso hace que nosotros seamos híbridos, como los carros híbridos. Cuando recibimos el reconocimiento de los demás, la admiración y el cariño, digamos que es la gasolina que nos permite ser autónomos, tener autonomía y funcionar como si no necesitáramos esa retroalimentación y ese reconocimiento de los demás. Pero la realidad es que cuando se acaba la gasolina, necesito esa retroalimentación, ese reconocimiento de decir, no me lo tiene que decir, en el hecho, por ejemplo, que un paciente me diga que soy un buen terapeuta, ¿no? La expresión de su constancia, de su adherencia, de los logros que vamos teniendo, de su alegría en las cosas que va logrando, por supuesto que me está reconociendo. Es decir, el reconocimiento tiene que ver con ese intercambio
en donde hay precisamente un otorgamiento de que eres importante y de que lo que dices y haces es significativo para mí y por eso comparto las cosas. Entonces, esa primera característica que es el otorgamiento del reconocimiento humano es precisamente en los lugares codependientes se contiene, no se da. Ahora bien, ¿cómo se logra esta condición de no dar esta condición? Bueno, utilizando el pretexto de la autonomía. Y aquí entramos me llama la atención que no hay hombres en el grupo. Me encantaría que estuviera precisamente para que pudieran escuchar esta condición, porque históricamente estas dos fuerzas, los hombres hemos utilizado el pretexto de la autonomía y hemos falsificado nuestro deseo de autonomía para controlar y no otorgar el reconocimiento a la mujer. Um, Evidentemente, históricamente las cosas van cambiando y voy a hablar precisamente cómo también en ciertos hogares y ciertas organizaciones, a través del resentimiento, los que no teníamos el poder ahora abusamos de él, pero lo que quiero mostrar en este momento es cómo el hombre, a través de tener los privilegios y el beneficio históricamente de este poder y no quererlo soltar, hemos, a través de esta sociedad y de estas fuerzas que generan la codependencia, puesto de pretexto e inventado que necesitamos tener autonomía para poder sentirnos plenos. Pero esta es una trampa, porque es una pseudo-autonomía, es una falacia, es una manera de controlar nuestro reconocimiento. Por ejemplo, ¿cómo puedo reconocer a mi pareja? Bueno, permitiendo, no permitiendo, o sea, viviendo una situación en donde ella también salga, en donde ella también tenga amigos, en donde ella también pueda ir a un congreso, por ejemplo, ¿no? A Acapulco y no la controle. Pero el problema es que yo como varón, en esta situación codependiente, así nace, ¿no? Yo voy a ir a esos congresos, ¿verdad? Ahí voy a abusar de mi poder y de mis privilegios, pero voy a trabajar para que finalmente, poniendo este pretexto de que yo necesito sus amigos, yo necesito ir a la cantina, yo necesito esta situación, pero cuando tú lo necesitas, ahí yo me enojo, ahí yo de alguna manera pongo de pretexto mil cosas, ahí empiezo a hablar de que ese amigo quiere contigo y que nadie te valora y empiezo a esta condición en lugar de reconocer que tú tienes esta necesidad también de autonomía, porque somos seres humanos, los hombres aprendimos a impedir que ustedes tuvieran autonomía a través de negar el reconocimiento de las necesidades básicas y de la valía que ustedes tienen. Eh, Cuando yo crecí, eso es lo que estaba en mi casa, es decir, mi padre no reconocía que mi madre era una mujer inteligente. Mi madre estudiaba contaduría y mi papá pues, se la llevó como en las películas a Guanajuato y en lugar de vivir una historia de amor, pues finalmente fue una historia en donde ella ya no estudió y en donde él, siendo un obrero, no teniendo más que intentando terminar la preparatoria y no pudiéndolo hacer, pues él trabajó como obrero y ante esa condición de humillación, de tener una mujer preparada, eh, y la culpa de haberla retirado de ahí, la animadversión de mi abuelo que lo odiaba, y luego la humillación de tener que vivir con mi abuelo porque no conseguían trabajo en Guanajuato, se regresan aquí a Ciudad de México, ¿no? Y recurren a la ayuda de mi abuelo, el cual odiaba a mi padre odiaba al abuelo, pues ahí nazco y ahí nacen mis hermanos. Y entonces se da esta condición en donde esta autonomía, que en el caso de mi padre era la condición de beber cuando él quería, beber en la casa, digamos, fijar las reglas de la bebida, de la bebida que teníamos que comprar, decir qué comer, qué hacer, cuándo, todas las reglas que él tenía no son otra cosa de como yo merezco porque soy el proveedor, ¿no es cierto? Es decir, esta cuestión de no reconocer a mi madre sus necesidades, ni cariño, ni expresión de valía, ¿verdad? Y mi madre necesitando de él, no de sus hijos, no de sus amigos, no de su papá, sino de su pareja, que es la fuente primaria, y no recibiendo ningún tipo de reconocimiento a lo largo de muchos años, ¿no es cierto? Es decir, entonces, pero lo que yo veo, porque pues es una condición en la que he trabajado en la figura de mis padres y en donde yo adquirí precisamente esta condición de yo de abusar de mi pareja, me tocó ser heterosexual, pero si fuera gay sería la misma condición, ¿no? Yo, o sea, yo aprendí, me resentí y usé mis privilegios y abusé de mi pareja porque es una cadena, ¿no es cierto? Pero lo que yo entendí, digamos, en mi investigación es cómo un sistema va transfigurando y falsificando
y diciéndome, Guillermo, como varón al formar tu nueva familia hace unos años, hace 20 años, cuando entré a vivir tu propia vida, tenía una serie de privilegios que me hacían antes de cobrar conciencia abusar de esos privilegios e impedir y no reconocer que esa autonomía y que esa valía que tenía mi pareja era fundamental. Yo llevé a mi pareja a vivir y a trabajar con mi familia de origen en la compañía que teníamos. Cuando ella no quiso trabajar, porque evidentemente era un lugar codependiente, que aunque mi padre ya no bebía, era un caos, ¿verdad? Y ella vivía abusos. Cuando ella quiso trabajar en otro lugar, bueno, yo me corté las venas, le hice escándalos, finalmente para usar esos privilegios, mantenerla controlada ahí y yo seguí teniendo los privilegios de saber que ella no me iba a poner el cuerno, ¿no? Porque yo la podía controlar. Y el problema de esta transmisión generacional de estos abusos viene de creer que esa autonomía que yo tenía era algo genuino, era algo que yo necesitaba. Eh, Creo que es algo fundamental que ustedes pudieran observar acerca de cómo están usando el poder, de dónde vienen, y de alguna manera, si el reconocimiento de las necesidades que tienen los demás y la valía de los demás, si lo están conteniendo. Porque evidentemente yo veo el caso de mis hermanas como al formar sus propias familias, ¿verdad? Era tal el resentimiento que tenían que una de ellas en especial, bueno, las dos, se convirtieron en el terror de sus parejas. Y entonces esta cuestión en donde ya el género se desdibuja, en donde la mujer a través de haber vivido esta condición de abuso, ahora es quien abusa y ahora es quien contiene el reconocimiento, es decir, no reconociendo a sus parejas. Por ejemplo, ¿de qué manera no lo reconocen? Bueno, les piden que hagan cosas, pero las cosas que hacen sus esposos, ¿no? Ha pasado mucho el tiempo, pero en muchos momentos es el no reconocimiento de que lo que haces está bien, no, todo lo que hacen está mal. Está desde tender una cama, desde ir al súper, y descargar toda esa furia sobre todos los errores que van teniendo sus parejas varones, ¿no? Entonces, pareciera como en luna amarga que simplemente esta cuestión de lucha de género, porque efectivamente todo empieza con una lucha de género, se convierte en una condición en donde ahora quien tiene el poder, que puede ser la mujer o puede ser una mujer gay con su pareja gay, ¿verdad? O un hombre gay con su pareja gay, normalmente, como dice Pia Melody, el problema es cómo cuando tenemos el poder abusamos también, ¿no? Es decir, no hay un aprendizaje de lo que significa usar el poder para expandir. Entonces, me gustaría que en esta parte pudieran, si tienen, o cuando lleguemos a la parte de preguntas, está todavía muy abstracto estas dos fuerzas de lo que es otorgar reconocimiento y autonomía. Me encantaría en la parte de preguntas y respuestas dar más ejemplos, si ustedes tienen dudas, acerca de cómo contenemos nuestro reconocimiento para precisamente beneficiarnos con la autonomía, pero es una autonomía tramposa. Sí, me encantaría que me preguntaran ejemplos para que quede bien asentado, porque la recuperación y la forma de salir del autosabotaje tiene que ver con esta condición de la manera en la que yo clarifico mis privilegios y me pregunto realmente cómo estoy usando el poder, ¿no es cierto? Y sobre todo, si estoy resentido con las personas que tuvieron el poder y abusaron de mí, ¿no? Esa es la parte de la generación de conciencia de aceptar que estamos viviendo, sobre todo cuando llegamos a grupo, o también a través del tiempo, si no hemos tenido cambios, que evidentemente esta condición de que alguien está usando al contener esta contención del amor, esta contención del reconocimiento, es la clave. Pero en muchas ocasiones me doy cuenta que formamos parte de un sistema, porque yo también podría de alguna forma a mi pareja, por ejemplo, si ya está trabajando su infidelidad, podría tratarlo bien, pero esta condición en donde yo estoy programada como una condición en donde no voy a otorgarle este reconocimiento de que, aunque me lastimó, reconozco que está trabajando en su fidelidad, es decir, para no ser infiel ya más, y podría de alguna manera tratarlo con dulzura y cariño, pero de alguna manera tengo tanto temor y estoy programada, en este caso, para no otorgar ese reconocimiento, para contener ese reconocimiento y para manipularlo en aras de mi autonomía, es decir, la autonomía sería porque ahora me quiero y me valoro y no voy a permitir que alguien más me sea infiel y entonces por eso te trato mal. Pero el problema es cómo los sistemas codependientes, el otorgamiento de la ternura, el otorgamiento del reconocimiento de la valía de alguien que trata de salir adelante, ¿no? Dentro de nuestros ambientes codependientes, es algo que otra vez yo voy a
a controlar dentro del poder y no voy a otorgar, lo voy a contener. Evidentemente porque tengo mucho miedo, no es porque sea una mala persona, pero estoy siendo leal a las reglas que implican precisamente que el poder no se use para expandirnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda para hablar ahora de la parte del grupo y cerrar, Alexa? Sí, te quedan como aproximadamente 10 minutitos. Perfecto. Bien, esta última parte tiene que ver con la cuestión del autosabotaje dentro del grupo. El autosabotaje tiene que ver con una ambivalencia en donde yo ya tengo un conocimiento, en donde ya sé que estoy abusando del poder, pero de alguna forma sigo ejerciéndolo en contra de ti. Sigo, digamos, obteniendo esos privilegios y sigo beneficiándome de ellos y no los quiero soltar. Sigo conteniendo ese reconocimiento y ese poder. Eh, Como dice Pia Melo y lo dice bien, es natural que cuando tenemos el poder por primera vez, pues es natural como decir, por primera vez puedo ir a un restaurante, por primera vez puedo hacer esto, ¿no? Entonces, la primera vez que puedo engañar a las personas que me engañaban y no se dan cuenta, es una tentación enorme. Y este péndulo, en donde yo voy saboteándome ya dentro de un grupo, de una situación de conciencia, puede ser una terapia también, es natural que sea un proceso que yo les decía que no es lineal, en donde voy identificando que sigo beneficiándome y que no quiero soltar el poder que actualmente tengo. A veces este poder es un poder de dinero, ¿no? Quizás yo soy la persona que gano más dinero y que de alguna forma voy diciendo a los demás cómo comportarse, qué comer, qué estudiar, etcétera. A veces no es el dinero, a veces es el conocimiento. A veces el hecho de estar preparado, de tener como una condición que para resolver una serie de problemáticas, pues voy usando esa condición, pero no la voy usando desde la condición de obsequiarla, ¿no? De compartirla, sino voy manipulándola y obteniendo cosas, pero sin realmente abrir mi conciencia, ¿no? Entonces, lo que yo he observado que tiene que ver con el autosabotaje es el temor a soltar el poder y los privilegios que tengo. En- por ejemplo, yo como padrino, ya hablando del grupo, ¿no? Como madrina, eh, cuando llegan, muchas madrinas que han llegado a mi consultorio no tienen madrina, ¿no es cierto? O ya tiene tiempo que no la ven, pero tienen muchos ahijados. Ese es un ejemplo muy claro en la condición de, pues es que es muy padre tener muchos ahijados porque el reconocimiento que me proporcionan los ahijados, ¿no es cierto? Me permite en ese sentido tener un poder y un reconocimiento, pero el problema es que el programa de 12 pasos nos pide que tengamos una madrina porque necesitamos constantemente estarnos evaluarnos para ver cómo estamos ejerciendo ese poder, porque se da desde que un padrino pueda abusar sexualmente de un ahijado o pueda de alguna manera hacer negocios, es decir, ir en contra de las tradiciones, ¿no? En contra de las tradiciones que nos protegen como grupo. Pero el problema es eso, que de alguna manera ahora me sé tanto el programa, tengo este conocimiento del programa, que es muy difícil en ese sentido que yo pueda inclusive en la tribuna seguir hablando de las situaciones que sigo trabajando, porque si sigo yendo a un grupo, evidentemente no hay graduación en la codependencia, es decir, no hay una condición, siempre va a haber una condición que trabajar. Y la condición de ya no pasar a tribuna o pasar a tribuna y hablar únicamente de algunas de cosas superficiales, pero no lo que me duele, no lo que necesito trabajar, va mostrando una condición en la que no estoy comprometida o comprometido con esa condición realmente de dejar de usar el poder para manipular a los demás. La codependencia es una condición en donde no me atrevo a expresar mi necesidad. Fíjense, son dos condiciones muy claras. No me atrevo a reconocer a los demás, pero tampoco me atrevo a expresar mi necesidad genuina. ¿Por qué? Porque sigo teniendo problemas de miedo al rechazo, ¿no? Y entonces, esa condición, fíjense, cuando estudié esta parte de cómo contenemos el reconocimiento, ¿verdad? Y me fugo en la autonomía, en una autonomía tramposa, en realidad tengo tanto miedo de preguntarle a mi pareja si todavía me quiere, si sexualmente sigo siendo atractivo para ella, para él, que prefiero comprobarlo con otra persona fuera de la relación. Es decir, la condición de cómo usamos el poder proviene de este temor tan grande, tanto otorgar el reconocimiento, pero también de preguntarle al otro que me otorgue ese reconocimiento de que sigo siendo atractivo para esa persona.
Pero es tal el terror a ser rechazado. Por ejemplo, a mí me llegan a veces parejas que tienen muchos años sin hacer el amor. Y cuando vamos indagando en ese espacio seguro, el problema de que no hacen el amor es porque no se piden ya hacer el amor. No es que ya no se gusten, no es que ya no se deseen, es que se estableció un sistema en donde tengo tanto miedo de preguntarte si quieres hacer el amor, de tomar la iniciativa, y la otra persona también, entonces que no otorgamos ese reconocimiento de que sigue siendo atractivo para mí. Y claro, no siempre es una infidelidad, es decir, a veces esa autonomía yo me fugo, pues con la comida, con un montón de situaciones, pero esa condición de vulnerabilidad, de que las relaciones humanas es la base de nuestra existencia, de nuestra naturaleza humana, el sistema de que yo les hablaba te va diciendo a que tú puedes solo, a que no necesitas el sexo o que lo puedes obtener en otro lugar. O sea, el autosabotaje proviene de la cultura y la cultura a través de los amigos, a través de los podcasts, a través de... sí, la psicología es una pena en el estado en el que se encuentra porque está alineada en las universidades, en la mayor parte de la gente que la trabaja, alineada con este terror de otorgarle el reconocimiento y está alineada con la creencia de que tú sola por ti misma puedes salir adelante y ser feliz. No, en realidad necesitamos a los demás. Dice Rosario Castellanos, siempre está el otro, ¿no? Siempre necesitamos al otro. Entonces, lo que yo propondría para cerrar, y ahorita en la parte de preguntas me gustaría desarrollarlo ya por razones de tiempo, es ¿cómo empiezo yo en mi proceso a otorgar el reconocimiento a las personas que amo, aunque me sigan dañando? ¿Cómo puedo otorgar ese reconocimiento como madrina a mis ahijadas? Y ese reconocimiento también a veces es confrontar a esas ahijadas si no se están comprometidas, pero eso no quiere decir manipularlas ni de alguna manera condicionar el apadrinamiento, ¿no es cierto? Sino cómo puedo expresar que eres importante para mí y cómo puedo expresar mi vulnerabilidad contigo, perdón, en el sentido de que también necesito tu reconocimiento, ¿no? Sin caballero no hay dama, sin lector, sin escritor, sin lector no hay escritor, ¿no? Sin relación romántica se necesitan dos. Para hacer una sociedad se necesitan por lo menos dos que se juntaron. Yo cerraría con la riqueza de Billy Bob, cuando hicieron su primera junta sin saberlo, ¿no? En esa reunión histórica, cuando Bill estaba desesperado por beber y le recomendaron platicar con el doctor Bob, que ahí se vulneró el doctor Bob y le dijo, yo soy doctor, pero en realidad somos iguales, ¿no? Y empezaron a compartir a nivel humano sin poder, ¿verdad? Es decir, sin tratar de manipular al otro, compartieron su experiencia acerca de lo difícil que estaba haciendo para ellos, ¿no? La ausencia de reconocimiento que tenían los de los demás porque ya los consideraban una escoria y eran una carga para sus esposas. Pero esta condición en donde ya no tuvieron que de alguna manera generar esta condición de vergüenza, de poder compartir, se generó la primera junta en donde el poder fue usado no para someter a los demás, sino fue usado para compartir esperanza, ¿no? Compartir fortaleza. De ahí surgió precisamente la condición de que las comunidades, las relaciones y la comunidad son tan importantes como el individuo y la gran esperanza que tenemos es que podamos forjar relaciones en donde podamos expresar precisamente la dificultad que yo tengo para otorgar, para soltar los privilegios, otorgar el reconocimiento, el cariño y la admiración que tengo por mis ahijados, por mi pareja, por mis hijos, y la dificultad que tengo por el miedo que tengo a que después ellos no me reconozcan o que me rechacen o que usen eso y después se burlen de mí o sea yo vulnerable, ¿no? Creo que ahí es donde tiene que ver con el sabotaje, en cuando dejamos de hablar de la dificultad que tenemos para establecer este contacto donde yo otorgo el reconocimiento y mi autonomía es simplemente una forma de enriquecerme para atraerle a la gente que quiero experiencias y contarle y enriquecerme e invitarlos quizá a ese restaurante donde fui con mis amigos y ahora llevar a mi esposa, a mis hijos, a mis ahijados, ¿no? Um, en el sentido de que esa autonomía no es un pretexto para fugarme del miedo que tengo de otorgarle a otra persona el reconocimiento. Pues muchas gracias, eso es lo que sería como el mensaje que les traigo. Eh, Ojalá los haya dejado confundidos porque me encantaría que hicieran preguntas o participaciones y te dejo, Alexa, para que coordines esta parte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por todo lo que nos compartes. No sé si compañeras quieran abrir su micrófono para darle un aplauso. Gracias, Guillermo, gracias, Gracias, muchas Guillermo. Ujú, gracias. mm. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó, aprendí muchísimo. Muchas gracias. Mm. Qué amable. Gracias, Elizabeth. Muy bien, compañeras. Pues bueno, vamos a iniciar con esta ronda de preguntas y respuestas. Este, pues ya tenemos una manita levantada. Saben que pueden mandar sus preguntitas también aquí al chat o levantar su manita. Solamente les pido, compañeras, que traten de ser breves o más bien concretas en las preguntas que tienen para Guillermo, ya que somos varias y queremos participar y queremos que nos responda las más preguntas posibles. Muchas gracias por tu disposición, Guillermo. Adelante, Susana M. Hola, muchas gracias por tu charla, Guillermo, muy interesante y pues desde otra perspectiva, ¿no? Yo tengo una duda. Hablas de cómo conjuntar de cierta manera esta autonomía y este reconocimiento y autorreconocimiento sin perdernos. Mi pregunta es cómo relacionarte con personas que tienen como muy aferrada esta parte de la autonomía, ¿no? Y que llevan esta bandera y que es muy sano hasta cierto punto, cuando dicen, pues yo estoy contigo porque yo así lo decidí, y eso me parece excelente, ¿no? No estás por necesidad con otra persona. Pero a veces yo he sentido que esa bandera la llevan a un extremo de no te necesito, no te necesito, no te necesito, y entonces tú como pareja, pues obviamente no quieres ser necesitada tampoco. Quieres estar en una relación de libertad, pero de colaboración para formar justo una pareja. Entonces, ¿cómo le haces como para que este reconocimiento que tú le haces a tu pareja, pues no suene como un encadenamiento, porque es lo que yo he logrado detectar como de la otra parte, ¿no? Que hasta se asustan cuando uno es expresiva o cuando uno les dice alguna cosa melosa, romántica, es como que me asusto y mejor me voy porque está siendo violentada mi autonomía. Entonces, pues sí, cómo entrar en este diálogo, cómo no, es que me cuesta hasta mucho entender cómo eso te puede, a ti que llevas esta bandera pues tan fuerte de la autonomía, pues asustarte este tipo de expresiones. No sé si me doy a entender. Gracias, Guillermo. Está apagado tu micrófono. Tienes toda la Perdón, razón. y te Ujú. lo pregunto justo como desde la experiencia que tú tienes como terapeuta y que seguramente te han llegado algunos casos, ¿no? Así, gracias. Mm. Gracias, Susi. Lo que describes es la problemática social que está digamos, en la cuestión de buscar pareja y ir conociendo a muchas personas, ¿no? Nos enfrentamos, y quienes están en soltería en este momento, ¿no? La situación es como apunta una gran investigadora, se llama Eva Iluz. eh, voy a dejar, digamos, como todos estos datos para que los investiguen, pero Eva Iluz habla como el problema de quién organiza todavía la cuestión de Tinder, la cuestión de las redes sociales, ¿no? Para generar esta condición de conocernos y empezar a generar una condición de pareja donde pueda haber reconocimiento, somos los hombres. Y los intereses económicos de unos cuantos hombres que manejan precisamente toda esta industria tan grande, hace que quien pone las reglas para otorgar ese reconocimiento somos los varones. El problema de la mujer es que está entrenada a
lograr generar las expectativas de lo que nosotros consideramos como atractivo y lo que consideramos para que ustedes sean fuente de nuestro propio interés. Y eso está terrible porque de alguna manera el luchar por ser atractivas y por está tan enfocado a la cuestión de que nosotros cómo calificamos sus cuerpos y cómo calificamos desde la sexualidad y la lujuria, ¿no? Lo que tendría que ser aceptado, pues va generando una condición en la que es totalmente injusta, porque nosotros no nos preocupamos por nuestro cuerpo, no tiene que ser atractivo, simplemente tenemos que tener estatus, tenemos que tener, pues, prestigio, nombre, dinero, ¿no es cierto? Porque en ese sentido tenemos acceso a un mercado absolutamente libre de con quien nosotros queramos andar, cuando nosotros queramos andar. En ese sentido, la cuestión del reconocimiento lo vamos a manejar a través de dar gotitas y ciertas dosis de reconocimiento para generar el enganche a la mujer y para tener finalmente la oportunidad de tener, pues no sé, la opción de tener este fin de semana sexualidad con 5 de ustedes, a través precisamente de esta condición tramposa de querer manejar esta autonomía. Ahora, eh, ¿qué hacer? Porque el problema es que el sistema nos va diciendo de ese y luz que a esta vida, en esta época vivimos para tener grandes emociones intensas, individuales, y si no las puedes obtener, en realidad estás frito, ¿no? Es decir, si veniste a esta vida y no tuviste la gran vida, en realidad, pues no viviste. Eso nos hace pensar una incertidumbre tan grande quienes sí estamos en pareja, en el sentido de que yo puedo, como se dice en inglés, upgrade, es decir, como mejorar la pareja que tengo, ¿no? Y eso me hace entonces generar una condición en la que yo este reconocimiento no me puedo entregar. Es decir, siempre estoy pensando que a lo mejor puedo tener si me equivoqué con la pareja que tengo, o si puedo conocer a alguien mejor que la que tengo. Esta situación de que todo el tiempo podemos elegir una experiencia mucho más intensa que la que tenemos, nos hace que cuando nos comprometemos y de alguna forma tenemos problemas en la sexualidad, es como, qué flojera, ¿no? Los codependientes, como, además, no nada más flojera, sino tengo mucho miedo de ir a una terapia sexual con mi pareja. Entonces, como vamos dejando de hacer el amor, y el sistema me está diciendo que individualmente puedo tener las experiencias que yo tengo, pues eso hace que la mayor parte, o estamos revueltos los que estamos casados con los que están solteros en Tinder y en Mumble y todas estas aplicaciones, en donde en realidad estamos usando, tenemos, por ejemplo, cuando estamos en las conversaciones, hablando más o menos como con 5 personas que nos gustan al mismo tiempo, generando citas con algunas, empezando ya a salir con otras, es decir, una locura en relación a esta condición en donde esta autonomía no es otra cosa que es una manipulación total para obtener sexualidad, para de alguna manera manipular los sentimientos de la mayor parte de las mujeres. A mí es un caso muy triste porque me ha tocado acompañar a muchas de ustedes en esta situación de lograr encontrar a alguien que sí se quiera comprometer, que sí quiera reconocer que quiere compromiso. Entonces, ¿esto qué va haciendo en ustedes? Un resentimiento total, una condición en la que se necesitan refugiar a través, por ejemplo, de grupos de mujeres, de situaciones de enfocarse en su carrera profesional, de dedicar de alguna manera su vida hacia los hijos. ¿Y qué hacer? Porque finalmente todo esto lo estoy explicando para llegar a la pregunta de Susi y terminar esta parte. Yo creo que la única posibilidad es hacer células. Es como, ¿qué haces cuando entras a una oficina, a una empresa donde todos son corruptos, ¿no? Bueno, quizá a través del tiempo encontrar a alguien que no lo sea y generar precisamente las primeras células de gente que queremos salir, digamos, de esta matrix del modelo individual y del sistema codependiente, porque el sistema individual usa la codependencia para precisamente darnos cuenta que las relaciones son shit, ¿no? Son basura, son mierda. Y quedarnos de alguna manera, pues, solos. Por eso el sistema, la gente ahora está muriendo sola. O sea, en países desarrollados están los ministerios para ir a buscar los departamentos donde la gente ya lleva días solos después de haber muerto, ¿no? Entonces, necesitaríamos revelarnos primero dos personas como lo hicieron Billy y Bob, porque finalmente los varones
bailamos con la más fea hasta nuestra vejez, ¿no? Es decir, somos atractivos hasta los 60 años si nos cuidamos y después en esa situación de donde ya, evidentemente, de nuestro estatus, viene una etapa súper triste de todo ese abuso que ejercimos, ¿no es cierto? Y bueno, si no hubiéramos entrado a recuperación, mis hermanos y yo, mi papá no sé dónde estaría. Es decir, afortunadamente lo cuidamos y lo tratamos con respeto, pero realmente si se hubiera quedado solo, no viviría ya mi padre, ¿no? En esta etapa. Entonces, va por ahí, Susi, es como reconocer cómo está todavía el nivel de conciencia de la humanidad todavía bajísimo y cómo la mayor parte, o sea, los varones seguimos controlando el poder principal económico de intereses, ¿no? Y eso hace que ustedes se encuentren en una condición literalmente de desigualdad todavía muy grande, pero que trata el sistema de engañar, en el sentido de la mujer ya tiene todos los derechos, ya trabaja, puede estudiar una carrera, sí, afortunadamente, pero a nivel de otorgar ese reconocimiento, los hombres seguimos dándolo en pequeñas dosis para seguir, para no renunciar a los privilegios y lo transfiguramos y lo engañamos a través de la autonomía, porque yo necesito, ¿verdad? Ser autónomo. No sé, con las siguientes preguntas a lo mejor puedo como dar más ejemplos. Adelante, Alex. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu respuesta. Y ahora, Blanquita, ¿puedes hacernos tu pregunta? Sí, gracias. Buen día. Soy Blanca y soy codependiente. Mi pregunta es, ¿cómo los patrones de codependencia intervienen en mi autosabotaje? Ujú. Bien, esos patrones, básicamente, ¿cuáles serían? Eh, no quisiera hablar como de todos, pero básicamente la cuestión, yo diría que el patrón más grande que tenemos los codependientes es la manera en la que el día de hoy yo no estoy otorgando ese reconocimiento a la gente que me rodea. Así me saboteo, Blanca. Es decir, como estoy resentido y como mi pareja puede ser que esté en una situación en donde a veces lo veo mensajearse, ¿no? En donde mis hijos están empezando con adicciones o están bebiendo de más, en donde, digamos, mi vida es un caos. Normalmente yo veo que pasamos mucho tiempo en el grupo denunciando y quejándonos de esa condición, pero yo no me doy cuenta cómo yo tampoco otorgo mi reconocimiento a las personas que me rodean. Entonces, el sabotaje tiene que ver en esta condición donde yo podría ayudar dentro de este sistema a otorgar reconocimiento, pero no lo hago, lo contengo. Daba el ejemplo de alguien que reconoce digo, porque yo lo veo en terapia, finalmente me doy cuenta cómo a veces quien fue infiel, y a veces puede ser la mujer, ¿no? Y no quisiera una cuestión de género, pero la otra parte está empezando a trabajar y quien está ofendida empieza a darse cuenta que puede manipular y no otorga el reconocimiento. Reconocimiento no de ya te perdoné, pero el reconocimiento de que acepto que te sientes apenado, de que estás trabajando, de que finalmente has aguantado cuando en la noche te desperté y te pregunté por qué me fuiste infiel y finalmente me escuchaste. Es decir, no, yo lo que, digamos, como mi trabajo como facilitador dentro de la terapia es cómo facilito esta condición de bajar las defensas y otorgar este reconocimiento al otro, porque es tan terapéutico y quita el sabotaje, porque el sabotaje quiere decir que pasa el tiempo, y llevo muchos años en grupo, pero sigo teniendo relaciones en donde finalmente sigo la otra parte yo conteniendo ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque es otra vez la lucha de poder. Entonces, eh, para no hablar de los patrones de baja autoestima, de los patrones de inseguridad, de complacencia, de abuso de poder, etcétera, que son varios, ustedes los conocen y los trabajan, me quiero circunscribir a esta condición donde yo puedo decirle al otro que es importante y que reconozco, o a lo mejor reconozco que aunque no estoy de acuerdo, por ejemplo, yo puedo reconocer que tú tienes una inquietud por abrir nuestra relación sexualmente, ¿no? Y claro, no la abres porque yo no quiero, porque eso significaría el término de la relación. Pero puedo reconocerte que es una inquietud genuina que tienes y que vale la pena que encontremos y que negociemos y que lleguemos a un acuerdo, si la abrimos o no, si la terminamos. Pero el problema es que yo al indignarme y al considerar que vas en contra de la relación,
Cuando tú tienes esta inquietud por abrir la relación eróticamente, pero que no me quieres engañar, que de alguna manera no lo quieres hacer en una doble vida, este, pues bueno, el hecho de que yo reconozca que es una inquietud genuina, pues es parte a veces de la complejidad de las parejas a través, como vamos pasando la vida, que quien estaba tranquilo en una situación de fidelidad, de monogamia, ahora quiere abrir, y a veces es la mujer. Pero la condición es no reconocer al otro, ¿no? Es pensar que el otro eh, eh, está en contra de mí y es como el que no quiere cooperar y entonces no le voy otorgando esas dosis de reconocimiento que podrían ayudar, como a mí me pasa, mira, cuando a mí me llegan parejas codependientes, es decir, los dos están en esta condición, les digo, felicidades porque el enemigo no es uno el otro, sino el enemigo es el sistema individual que está generando esta condición de la trampa de la autonomía, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que tú puedes, Blanca, empezar a otorgar ese reconocimiento a tus ahijadas, a tus compañeras de grupo, tu madrina, a tus hijos, a tu pareja si la tienes, ¿no? Y una manera, para finalizar, de reconocer, de hacer un reconocimiento también es decirle a alguien que está jugando en Tinder y decirle, en realidad no comparto esta manera, ¿no? Y pues gracias por participar, pero no es la intención. Quisiera realmente conocer en buena lida a alguien y no alguien que me deje en visto, ¿no? Que ayer le hice una vez, estábamos conversando tan a gusto y de repente te hice una pregunta y me dejaste de contestar y 2 días después me contestaste. Entonces, en realidad no me gustaría verte, ¿no? Es decir, le estoy dando un reconocimiento a esa persona que no le estoy, yo ahora manipulándolo, yo tampoco le contesto y de alguna forma, inclusive lo veo cuando a todas luces una persona que me quiere ver, después de que me gosteó durante 2 días y es intermitente, a todas luces únicamente busca sexo. Entonces, que yo vea a esa persona pensando que puede haber una condición, pues evidentemente está en esta ingenuidad de nosotros los codependientes, pero no estoy reconociendo que podría ayudar a esta persona confrontándolo sin violentarlo. Es decir, al decirle las cosas de corazón, pero no diciendo eres un hijo de tu tal por cual, igual que todos, porque ahí es como yo estoy finalmente también contribuyendo a este no otorgamiento del reconocimiento de que es un ser humano enfermo, pero que puedo de alguna manera confrontarlo sin tener que violentarlo, ¿no? Es un ejemplo concreto de reconocimiento. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, pues ahora voy a leer una pregunta de nuestro chat de Pat M. Dice, buen día, a mí me aplica muy bien lo que comentas. Me siento como con un resentimiento muy grande, donde el resentimiento me pide justicia o venganza. Mi pregunta, cómo puedo trabajo esta emoción? Si tienes algún libro que me recomiendes, también lo agradezco. Mil gracias. Sí, con respecto al libro, a libros y a también mis datos se los voy a dejar a Jen para que le pregunten a ella, ¿no? Si alguien está interesado en bibliografía, en tomar psicoterapia conmigo, con toda confianza pueden acudir a ella y preguntarle. Yo le dejo los datos, ella tiene mis datos. Ahora, con respecto a esta condición ahorita, sin por estar dando este dato, ¿me lo puedes volver a repetir, Pati, la pregunta? Sí, claro, dice, me Sí, siento con un resentimiento muy sí, sí, el grande. resentimiento, perdón. Ajá. Eh, el primer paso tiene que ver con un primer paso, es decir, una derrota de, que consiste públicamente, por eso nuestro grupo es tan valioso, ¿verdad? Porque se genera una condición donde tengo un espacio seguro, donde yo puedo hablar de la manera en la que estoy resentido. Porque evidentemente jamás con una condición de la parte espiritual y decir, claro que le pedimos a un poder superior que nos quite este resentimiento, pero no va a ser así simplemente por un día despertar y ya no tenerlo, ¿no? Sino la condición de, hablando del reconocimiento, de reconocer ante otro ser humano que me siento muy resentido con las personas que me rodean o quien conforman, se supone que me tendría que amar. Y también cómo se va volviendo mi vida ingobernable, es decir, cómo yo estoy actuando, se dice la expresión acting out, que significa ese resentimiento, cómo lo estoy llevando a cabo, cómo lo manifiesto. Quizá no otorgándole sexo a mi pareja desde hace años, quizá dejando de estudiar y saboteando mi carrera, ¿no es cierto?
quizá de alguna manera entrando en silencio, quizá pudiéndote acompañar a una cita médica y no hacerlo porque estoy enojado contigo y porque esa necesidad que tienes, que porque vas vulnerable a la cita, pero te has portado muy mal y tengo mucho coraje porque tú no me has apoyado en esos momentos, ¿no? Y yo tampoco te acompaño. Entonces, ese trabajo no es una denuncia, porque no es una cuestión ni penal ni legal, sino es una cuestión espiritual íntima, en donde por fin, igual que Bob y Bill, generamos un espacio donde tenemos la oportunidad de reconocer ese resentimiento. Como yo les digo, inclusive cuando yo aliento y me habla de este resentimiento, inclusive tengo ideas quizá de hacerle daño, pero es muy distinto expresar esta condición de lo que me gustaría. Por ejemplo, me gustaría hablar con la pareja o sea, mi esposo empezó a tener mensajes con otra señora, ¿no? Y yo tengo ya el teléfono de ella y de la pareja y tengo ganas de denunciar a la pareja con la que está poniéndome el cuerno para perjudicarlo y también tengo ganas de ir al RH y hacerles, ¿no? Entonces, es importante hablar de toda esta condición y no reprimirlo porque finalmente lo acabamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, hay trabajos más específicos con tu madrina de resentimientos, pero es muy importante, o sea, por supuesto que ella te va a ayudar a escribir, te va a ayudar a que se haga un cuarto paso quizá de ellos, ¿verdad? O si ya se hizo un cuarto paso, hablar de algo nuevo que descubres, circunscrito al sexto paso, por ejemplo, ¿no? Para hablar precisamente de cómo estamos trabajando para estar enteramente dispuestos a que Dios remueva, como tú lo concibes, esos resentimientos, esos defectos de carácter, pero para eso, para estar enteramente dispuesto, necesitas primero reconocerlos, porque es la única manera, la condición de lo que llama el programa la derrota definitiva, ¿no? Que he tratado de controlar a través de estos resentimientos, a través de actuarlos, pero que finalmente cada vez me siento más enojada conmigo, cada vez me siento más hundida y conforme pasa el tiempo de la recuperación, no encuentro sentido en trabajar en un grupo, pero no son los principios ni el grupo, sino son nuestras personalidades, es decir, el miedo que tenemos a trabajarlo. Si podríamos empezar por ahí, por decir, sí estoy resentida, pero tengo mucho miedo, o también tengo miedo de que se salga con la suya y que finalmente acabe perdonando, llorando y finalmente todo lo que me hizo, ¿no? Entonces, todas esas dudas, toda esta expresión de este reconocimiento, pues una madrina que ahora me reconoce, que me ve con ternura, que me ayuda, digamos, en este proceso, porque quizás ella lo vivió, pues es la manera en que nos vamos compartiendo esta esperanza y nos vamos apoyando uno al otro, ¿no? Este, así es como te hablaría de este reconocimiento de los resentimientos para evitar que se transformen en violencia y de que tú abuses de este poder y de este privilegio. ¿Listo? ¿Alguien más? Muchas gracias por tu respuesta, Guillermo. Yuyi N, adelante. Julie, Se no. desconectó porque ya no la veo en la sala. Sí, Ah, aquí sí, está. sí, 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 sí. Ah, bueno, yo tengo una duda. Yo apenas estoy empezando mi proceso. Y Sí. para mí es súper difícil porque estoy empezando de cero a vivir 28 años de matrimonio con un narcisista que es alcohólico. Tengo toda la teoría de lo que debería Ujú. de hacer. Este, he estado leyendo todos los libros. O sea, si me lo contara una amiga, tendría la respuesta correcta que debería de hacer. Sí, Sin Julie. embargo, me cuesta muchísimo ponerlo en práctica. O sea, tengo toda la información, eh, tengo incluso el apoyo de mi familia. Yo, Canadá,
de la pandemia y resultó pues que mi esposo siendo alcohólico, porque yo todavía uno minimiza, porque dices, bueno, ya es alcohólico y ya, pero cada que tomaba, pues iba y buscaba mujeres. Ujú, Eh, Se endeudó tanto que debe muchísimo en la tarjeta, no tiene dinero, me trata mal, me pone el cuerno, eh, es agresivo y sin embargo siento la necesidad bueno, es que como lo que decías, es que yo no le decía las palmaditas en la espalda de, sí, porque él está tomando terapia hace un año, ¿no? Pero pues sigue ujú, haciendo las mismas jaladas. ujú, Y yo siendo codependiente, sí tengo la necesidad de estar en pareja. Y ahorita me pongo a pensar, los buenos candidatos, nadie los va a soltar. O sea, sí, hasta me siento yo escoria de la vida ujú, de que pues ya estoy rezagada, o sea, como que ya me chupó el diablo, como quien dice, los buenos candidatos no los dejan. Entonces, en primera, ¿cómo entrar al mercado de, yo eso de las citas de Tinder, Bumble y eso, siento que me rebajaría en mi particular punto de vista a que ya no puedo encontrar algo más y todo mi círculo social está en las parejas, todas casadas, todas las familias bonitas, esto, lo otro, como era la mía. ujú, Y ahora yo ni a mi mejor amiga le puedo platicar las jaladas que me hacía. O sea, en mi familia saben que tomaba, porque ya al final este verano fueron mis papás a verme y pues ya no era tapable que cada 3 minutos se iba al baño, si íbamos a un restaurante, se iba al baño, si íbamos, no sé qué, iba a cargar gasolina, ¿no? Entonces, hasta que se dieron, o sea, era evidente que algo estaba mal, pero no Yuyi, saben lo de los perdón, cuernos. ¿cuál sería tu pregunta de buena voluntad? ¿Cómo, en primera, cómo poner en práctica los conocimientos, uno, y dos, cómo entrar al mercado del date sin estas aplicaciones porque siento que no son para mí. mm. Ok, vale, Yuyi, muchas gracias. Eh, ¿cómo entrar a la acción? El programa es un programa de acción. El problema Ujú, es que no genero compromisos. Es decir, sola leyendo libros de autoestima, de autoayuda, solo, los seres humanos, no podemos porque precisamente no establecemos compromisos con otro ser humano. Entonces, no someterte, sino subordinarte con otra persona que lleva más adelante, que tiene experiencia, digamos, en esta condición donde se ha enfrentado a lo tuyo, es precisamente empezar a vivir la esencia de lo que es ser un ahijado, es decir, empezar a practicar el programa subordinándote realmente a los requisitos que requiere. Entonces, aquí esta condición es cómo tú puedes establecer con tu madrina compromisos de acción en donde realmente sí haya tareas específicas acerca de cómo aplicar estos principios y estos programas. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que no quede abstracto. Yo trabajaría contigo, es decir, trabajaría una cuestión de un compromiso en donde tú declararas tu compromiso de relacionarte no codependientemente con diferentes personas, no nada más con tu pareja, porque el problema de la relación disfuncional es un músculo y es un músculo que tenemos totalmente flácido, delgadito, ¿no? Es decir, estamos tan obsesionados en que la pareja me quiera, en que tenga éxito a nivel romántico, que no nos damos cuenta que nuestra manera de relacionarnos es codependiente con todos, ¿no? Es decir, desde el ballet parking, de nuestros hijos, desde los compañeros de grupo, es decir, estoy, digamos, tan centrado en cambiar a la otra persona, en que me quiera, en que coopere, etcétera, que en realidad no me doy cuenta cómo los compromisos que podría empezar es cómo yo empiezo a relacionarme, otorgando ese reconocimiento y tratando a las personas con cariño, con respeto, con empatía, sobre todo practicando escucharlas, entenderlas,
para que precisamente mis relaciones, como promete el programa, empiecen a ser sanas y fructíferas, ¿no? Amorosas en ese sentido. Entonces, yo te pediría que hicieras una introspección acerca de si realmente estás lista para otorgar ese reconocimiento, que podría ser a tu pareja en las cosas que haga bien, etcétera, y que no se sea una condición en que todo lo haga mal, ¿verdad? Porque la sanación sí es individual, es decir, a veces la pareja puede hacer que este, finalmente te ponga el cuerno todo el tiempo, hasta que finalmente envejezca, o que conozcas otra pareja y finalmente venga en la misma condición. Es decir, aquello que no podemos controlar, que es el estado tan bajo de la conciencia a nivel mundial, ¿no? En especial de los varones, pues hace que evidentemente las oportunidades de vivir una relación hermosa son muy limitadas. Yo he escrito mucho sobre esta condición en el sentido que el primer paso es aceptar que es muy difícil que yo en esta vida voy a tener una relación romántica fructífera. Es decir, escribí un artículo, si yo fuera mujer. ¿Por qué? Porque las posibilidades realmente, como dice la compañera, y oye, o sea, la gente que no tuvo un daño en la infancia tan grande ahorita está en relaciones fructíferas, es decir, tiene una familia en donde evidentemente el propósito familiar es expandir ese poder y que todos crezcan, incluyendo él, ella, somos gays los dos, los hijos que adoptamos, yo tengo varias parejas gays, ¿no? Que han adoptado hijos, están trabajando en expandir su amor hacia sus hijos, en su relación. Pero fuera del que tuvo una buena crianza o que de alguna manera está comprometido en un programa de recuperación con honestidad, las oportunidades realmente de tener una pareja romántica son muy pocas. Eh, Primer paso, así está la vida. Ahora, eso no quiere decir que sea imposible si la llegan a encontrar, pero lo principal, si ustedes están listas, pues va a ser una maravilla, porque el problema es que a veces, cuando se encuentra a alguien que podría ser, no exactamente ya alguien trabajado y perfecto, pero sí alguien que esté trabajando en su recuperación y que no abuse de ustedes, a veces no están listas, y eso es algo muy importante, porque esta ansiedad de ser elegidas, de que no elija otra, de que no es lo mismo llegar sino mantenerte, es decir, que finalmente se mantenga en una relación y no esté pensando en mejorar con otra mejor que ustedes, que sea más joven, etcétera. Híjole, es muy complicado. Por eso aquí lo que yo sugiero es que ustedes realmente tengan relaciones muy lindas, otorgando este reconocimiento con ustedes mismas y con todas las personas a su alrededor, compañeras de grupo, y que vaya viendo una evidencia de cómo la gente nos va reconociendo a través de decir, oye, ¿qué estás trabajando? Ahora me escuchaste, oye, qué detalle tan lindo, oye, te acordaste y me hablaste de mi cumpleaños y no nada más fue, oye, este detallito que me trajiste en el cumpleaños, la verdad no lo tenías, muchas gracias. Es decir, si no recuperamos la ternura y la dulzura a los seres humanos en nuestras relaciones, eh, es muy difícil de alguna manera sanar esta enfermedad porque es igual o peor que el alcoholismo, ¿no? Es insidiosa, es como la humedad cuando parece que en realidad, ¿no? Ya estamos avanzando, nos regresa Day One, etcétera. Entonces, yo te pediría que establecieras un compromiso y metas muy claras con tu madrina para que haya evidencia de tu recuperación y puedas tener tu aniversario, precisamente dar testimonio de la forma en la que ahora, es decir, del trabajo que hiciste en un año y de la manera en la que ahora te estás relacionando, tengas o no pareja, haya mejorado tu esposo o no, porque eso no lo podemos controlar, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que invitaran a la gente de Al-Anon, porque lo que esas mujeres que han acompañado a los alcohólicos durante 50 años, 30, 20, es finalmente lo que nos vienen a compartir. O sea, mi recuperación empezó el día que solté y le di la bendición, es decir, no, me refiero a que ya dejé de controlarlo y lo empecé a tratar bien. Y dejé esa lucha de poder y dejé tratar de que él me quisiera como yo quería, cuando él quería, porque eso no es posible, ¿no? Entonces, inviten a gente que tenga recuperación de la luna, hay mucha gente, porque poder darles mucha luz, ¿no? No nada más con los alcohólicos, sino de cómo relacionarse de una manera positiva. Bien, eso es lo que te diría yo. Muchas gracias, Guillermo. Por respeto a tu tiempo, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar con nuestras preguntas y respuestas, porque mira, ya tenemos 5 minutitos para cerrar la Sí, junta. Y sí, bueno, sí, pues sí. sí, yo entiendo que tú tienes también cosas que hacer y te agradecemos mucho tu disposición
y espero que no sea la última vez que nos vengas a compartir y que pues también podamos seguir disipando nuestras dudas y pues seguir aprovechando tu experiencia. Muchas gracias. Sí, yo nada más quería cerrar un minutito, más o menos, Ah, agradecer esta oportunidad. Eh, yo creo que podemos generar estas células. Yo sí estoy trabajando en una nueva masculinidad con mis pacientes, con mis hijos, es decir, esta condición que sí podemos poco a poco construir, renunciar a estos privilegios, pero las necesitamos a ustedes. Es decir, siempre hemos sido un gran equipo, los seres humanos, ¿no? La cuestión del género, no importa nuestra preferencia sexual. Y yo creo que no podemos tener una aproximación negativa ni pesimista, sino empezar en estas conmigo mismo y con pequeñas células, empezar poco a poco a otorgar este reconocimiento, porque quizá no nos toque, ¿verdad? Y vayamos a morir y quizá a lo mejor no veamos grandes cambios, pero si nuestros hijos, si gente cercana tiene otra vida, tiene oportunidad, ¿verdad? De otorgar este reconocimiento, de usar el poder para expandirnos, quizá ese pequeño granito de arena haya tenido sentido que estuvimos en esta tierra, ¿no? Entonces ese es el mensaje final. Muchísimas gracias por su comprensión y su calma. Gracias por todo. no, Guillermo, pues muchas gracias a ti por tu compartir. Dame un segundo para apagar la grabación o bueno, parar la grabación. Eh, a ver, vamos a ver, con calmita. Muchas gracias.